Estamos hablando de un plan de obra pública de miles de millones de dólares, ejecutados en una parte por el gobierno nacional en forma centralizada, licitado, adjudicado y ejecutado, y otra parte no menos importante, licitada, ejecutada y adjudicada por gobiernos provinciales y por intendentes, porque los recursos venían del mismo lado. Entonces me parece a mí que actuar con tanta liviandad y pensar que alguien, a partir de un contrato de un inmueble, puede recibir beneficios por sobreprecio de obra pública o no entiende nada, o realmente tiene una mala fe. En el caso de los Sauces y de Otesur, en donde hay alquileres con Lázaro Báez y con Cristóbal López, que fueron contratistas del Estado o lo siguen siendo, ¿por qué le pagaban alquileres a usted? O sea, se dice, bueno, le alquilaba habitaciones a Lázaro Báez y después Lázaro Báez no usaba. Perdón, Navarro, yo no alquilaba habitaciones a nadie. Yo alquilo inmuebles. Mire, quiero contarle un poquito porque me parece que es una buena oportunidad. Me parece que yo antes de que Néstor fuera siquiera intendente, nosotros teníamos más de 20 propiedades inmuebles. Siempre nuestras inversiones han sido vinculadas a los ladrillos, en inversiones en inmuebles y en ahorro en plazos fijos. Nada sofisticado, nada raro, nada extraño. Alquilar inmuebles, obtener una renta de esos inmuebles, administrarlos, etcétera. Pero yo nunca alquilé habitaciones de hoteles. No, yo alquilo inmuebles. Perdón. Es como, a ver, ¿qué me dice usted, por ejemplo, de que el presidente le está alquilando su casa al titular de la AFI, por ejemplo, a Abras, que maneja fondos reservados? ¿Podemos decir que con los fondos reservados Abras le paga el alquiler al ingeniero Macri? No, me parecería una enormidad. Por ahí alguien lo puede pensar, pero me parece que no. Entonces, a ver si entiendo. Usted lo que dice es que usted le alquilaba el hotel a Lázaro Báez y después él que haga lo que quiera. El inmueble. Nosotros alquilamos el inmueble. Esto es, a ver si nos ponemos de acuerdo, el inmueble. Pero además, me parece absurdo que cuando hablamos de contratos millonarios de la obra pública, precisamente que únicamente tendría actos de corrupción con dos contratistas que además no son de los más importantes de la obra pública que decidíamos, me parece realmente que debería actuarse con mayor prudencia y además, ¿sabe qué? Comparar, en definitiva, eso que uno alquila, los valores, realmente con los montos de los contratos de la obra pública, que no tienen ningún punto de contacto, es casi irrisorio, es ridículo. Además también, lo que le alquila es simple, un juez puede pedir oficio de cuánto vale tal departamento, cuánto es el alquiler de tal inmueble, punto. Pero realmente alguien sensatamente puede pensar que en un monto de plan de obra pública multimillonario en dólares, alguien va a hacer maniobras de corrupción a través de alquileres de 1, 2 o 3 inmuebles, que además son cifras absolutamente irrisorias. Usted dice que si fuera un retorno no tiene relación con los miles de millones. Pero por favor, Navarro. Y en el caso de... Aparte sería el único caso en la historia, en donde alguien alquila sus propios inmuebles con los cuales pago, porque yo sobre esos alquileres pago ingresos brutos, pago impuesto a las ganancias, pago impuesto a los sellos, porque son contratos que van sellados. Sería realmente un caso de corrupción muy particular, único en la historia, digno de ser insertado en algún manual. Y en el caso de Cristóbal López... Que no tiene ningún punto de relación con la envergadura, el volumen de la obra pública, pero además, si uno compara a estos contratistas en el ranking de los primeros 60 contratistas de obra pública a nivel nacional, bueno, no son los principales. Bueno, pero en el caso de Lázaro Báez sí es el más importante en Santa Cruz. Me parece a mí, sí, bueno, como serán otros en otras provincias, porque también le estoy diciendo que se descentralizaba la obra pública en las provincias. Por eso le digo que el 60% de la obra pública nacional se ejecutaba en forma descentralizada. Me interesa mucho, si me puede aclarar, cuando usted propone lo de la auditoría, para a ver si lo toma el gobierno, ¿a qué se refiere en particular? ¿A dónde el gobierno no lo tiene que tomar el gobierno. ¿Cómo va a tomar el gobierno una auditoría la cuando justicia? Hay contratistas que son amigos también de ellos? No. ¿Cómo va a tomar el gobierno una auditoría si acaba de firmarse un decreto hace menos de un mes? Usted sabe que se firmó un decreto de 691/16 que establece un régimen de redeterminación del precio de la obra pública. Para decirlo en castellano y que lo entienda usted y todo el mundo. La obra pública
usted sabe que se va a redeterminar los precios porque cuando hay una obra pública un tiempo paralizada o hay procesos inflacionarios, evaluatorios, hay que ajustar los costos. O sea, todas las obras que quedaron pendientes, que estaban en ejecución, algunas con alguna deuda y demás, tienen que ser redeterminados los montos. Bueno, ¿cómo van a ser redeterminados esos montos? Bueno, con este decreto 619 donde se fija un régimen de determinación. Ahora, ¿se imagina lo que va a ser esos régimen de determinación? Si nos hacemos eco de lo que dicen algunos sectores, que había sobreprecio en la obra pública, quiere decir que entonces van a redeterminar sobre obras públicas que estaban sobrevaluadas. Me parece que a partir de las acusaciones que hay y a partir de las decisiones que ha tomado el gobierno en cuanto a redeterminación de obra pública, lo que hay que hacer es una auditoría de corte para determinar exactamente si hubo sobreprecios en toda la obra pública, cómo se fijó ese sobreprecio y quiénes fueron los beneficiarios de ese sobreprecio, si realmente se quiere saber. Ahora, si se quiere hacer una casa de brujas contra Juan, Pedro, José y Diego, bueno, sigamos así. Pero ¿sabe qué? Me parece que no, porque es muy evidente y es muy grosero. Es más, hace unos días vi que el gobierno nacional le ha asignado a través de un DNU una importantísima partida en miles de millones de pesos para el soterramiento del Sarmiento. El soterramiento del Sarmiento fue licitado durante nuestras gestiones. Y una de las condiciones de quien ganaba la licitación era que tenía que traer financiamiento para realizarlo. Hubo una UTE en la cual intervino una importantísima empresa que era la tercera contratista del Estado y que no es precisamente ni amigo mío, ni tiene ningún contrato de alquiler conmigo, sino que es primo hermano del presidente, junto con otras empresas de origen brasilero. No se consiguió nunca que pusieran el dinero del financiamiento y por eso la obra se demoraba. Ahora se le otorgó, sin llamar a una nueva licitación, financiamiento del Estado Nacional, cuando las condiciones de la licitación establecían que tenían que ser sí o sí con financiamiento externo. ¿Cómo se va a determinar esta obra, el precio de esta obra? Pregunto yo. Una obra que fue licitada hace muchos años y a la cual ahora se le han asignado miles de millones de pesos. Por eso creo que urge a la transparencia, ya que algunos dicen tan preocupados por la transparencia, de hacer realmente una auditoría de la obra pública. Se puede hacer perfectamente, porque si alguien puede decir que hay un sobreprecio es porque sabe el método de cómo determinar ese sobreprecio y cómo analizarlo, y no es simplemente un difamador profesional. Así que creo que... Usted lo conoció desde Santa Cruz, tengo entendido, a José López. ¿Usted tiene alguna teoría de qué se trata? O sea, apareció el secretario de Obras Públicas de su gobierno, que estuvo durante los 12 años tirando bolsos de dinero por arriba de un paredón. ¿Debe tener usted algún diagnóstico de qué se trató eso? Mira, yo creo que lo dije y lo comparé con una trompada en el estómago, y también dije que palabras tales como repudio, rechazo, indignación y todas las cosas que se te puedan ocurrir no alcanzan para definir lo que uno siente frente a eso. Pero precisamente también ese hecho es un coadyuvante a hacer urgentemente esta auditoría. Hoy leí también, o ayer leí, que la casa en la cual aparentemente el exsecretario tenía el dinero pertenecía a una empresa, Farallón, creo, no sé, no la conozco, me suena mucho, no la conozco, donde decían que había hecho también emprendimientos de Procrear en San Nicolás, en Tigre, que está, bueno, te comento que Procrear no estaba en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, por ejemplo. Procrear era ANSES, y un representante del Ministerio de Planificación y otro representante del Ministerio de Economía que participaban en lo que era la obra de Procrear, pero sí también sé que esa empresa había formado parte de una UTE junto con Nicolás Caputo en la construcción del emblemático Museo de las Malvinas. Creo que también lo informa esto el diario. Me parece que todas estas cosas ameritan que haya una claridad absoluta sobre qué pasó exactamente y que podamos determinar las cosas, porque si no, esto de señalar a Juan, Pedro, José, a mí no, y disculpame que el José sea parecido a José López, pero me parece definitivamente que lo que hay que hacer es una auditoría, y no es una cuestión de que se puede, sino que se debe hacer, para dejar claramente establecido qué fue lo que pasó y si realmente hubo sobreprecios en la obra pública y las cosas que dicen. Porque también te digo que al cabo de estos 12 años y medio logramos
recuperar Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, logramos recuperar YPF, los recursos de los trabajadores, nos desendeudamos en términos de capitalización del país, en términos de dar patrimonio al país, no sacarle patrimonio al país, como alguien había repetido el otro día, no sé, robaron un PBI, pero por Dios, nunca ningún gobierno en las últimas décadas ha dejado un país con el grado de capitalización que lo dejamos nosotros, concretamente, con el más bajo nivel de endeudamiento. Eso también es capitalización, porque si ahora te podés endeudar, si ahora te prestan y te podés endeudar, es porque no tenías deuda. Lo dejamos con YPF, una de las 2.000 empresas más grandes del mundo, Navarro, que antes nos habían desapoderado de ese patrimonio. Lo volvimos a recuperar y lo pusimos en funcionamiento. Aguas Argentinas, esa que hoy le está cobrando facturas de no sé cuánto a la gente, bueno, la recuperamos, hicimos las obras de saneamiento y de cloacas y de conexión de agua más importantes de las que se tenga en memoria en las últimas décadas. Además recuperamos nada más ni nada menos que los recursos de los trabajadores, la administración de las AFJP, que se habían llevado $12.000 millones de comisiones, lo que nos permitió hacer la asignación universal por hijo, el Procrear, el Plan Progresar y además mejorar las jubilaciones. Las jubilaciones que estaban, cuando nosotros empezamos, Navarro, eran de 200 pesos y hacía 16 años que estaban congeladas. A los jubilados nadie se aumentaba un peso. Hicimos una gente que no cobraba y que no iba a cobrar nunca porque se había caído el aparato productivo, o porque no le habían hecho los aportes. Incluimos a millones, la mitad prácticamente de los que hoy cobran una pensión, una jubilación, es por las moratorias previsionales, que contribuyeron también a generar recursos para alimentar el CIPA, que es lo que yo te decía, el consumo, el gente que gaste y que mueva la rueda económica. Dejamos un país con un gran capital, con sindicatos que, más allá de las críticas, más allá de las diferencias, más allá de las huelgas que nos hicieron por ganancias, siempre pudieron arreglar paritarias por encima de la inflación, muy por encima de la inflación. Hoy todos han cerrado las paritarias, todos los gremios han cerrado las paritarias muy, pero muy por debajo de la inflación, no solamente en términos nominales, sino además lo hicieron en cuotas, algunos van hasta enero del año que viene, cuando además han tenido unos tarifazos brutales los trabajadores, las empresas, la clase media, etcétera. O sea, a ver, yo puedo tener todo el aparato mediático a mi favor, puedo tener todos los jueces persiguiendo y estigmatizando como si perteneciera al gobierno que tuvo la responsabilidad de conducir el país de 2013 a 2015, haya venido únicamente a cometer delitos. Parece ser que el único acto lícito, limpio y transparente que tuvo este gobierno del 2003 al 2015 fue haber aprobado la fusión de Cablevisión y Multicanal. Salvo eso, que no está cuestionado por supuesto por nadie, mucho menos por el monopolio, todo lo demás se hizo mal. La verdad que bueno, ya te digo, podés tener fueros mediáticos, podés tener fueros judiciales, pero hay una realidad económica y social que a mí me apena, que no me pone contenta, al contrario, y que creo que el gobierno debería prestarle atención, y que creo que la oposición debería prestarle atención. No en términos de oponerme, en términos de alternativa frente a los problemas concretos que tiene la gente. La gente no va a poder pagar la luz ni el gas. Me decían el otro día en Mercedes, un muchacho, 14.000 pesos, él y la mujer un poco más, le llegó una factura, pagaba 800 pesos de luz, de gas, y le llegó una factura de 7.300 pesos. No te puede llevar la factura de luz o de gas la mitad de tu salario. Porque aun cuando yo soy una liberal absoluta y te diga que el salario es uno de los precios de la economía, bueno, si la factura de gas me sale la mitad de mi salario, estamos ante dos problemas. O la factura el precio del gas es muy alto, o el precio de mi salario es muy bajo.